Existe una verdad tan antigua como el tiempo, una frase que ha sido susurrada en templos olvidados, grabada en piedra bajo tierra, protegida por alquimistas, místicos y sabios, que sabían que el mundo que vemos es apenas un reflejo, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Pero aquí está el problema. Esta no es una simple frase poética, es una clave universal, un código oculto que atraviesa religiones, civilizaciones y dimensiones. Y si la entiendes, transforma para siempre tu percepción de la realidad. ¿Pero qué significa realmente? ¿Por qué ha sido silenciada, banalizada e incluso ocultada durante siglos por aquellos que temen al poder de la conciencia despierta? Porque déjame decirte algo que nadie te quiere contar. Esta máxima hermética no es una metáfora poética, es la estructura oculta del universo, el principio que rige tanto el movimiento de los astros como los latidos de tu corazón. Lo que sucede en los planos superiores, en las dimensiones sutiles que no vemos pero que existen, tiene un eco directo en nuestra vida diaria, y lo que cultivamos dentro, pensamientos, emociones, intenciones, se proyecta, inevitablemente, hacia afuera. Pero el mundo moderno nos ha entrenado para olvidar esto, para creer que lo espiritual está separado de lo cotidiano, para ignorar que nuestras decisiones, nuestras palabras, incluso nuestros silencios, tienen resonancia en otras esferas de existencia. Y si tu ansiedad no fuera solo tuya, sino el reflejo de un caos mayor que no estás sabiendo leer, y si tus conflictos fueran un mensaje del universo, no un castigo, sino un espejo, y si todo lo que te han enseñado sobre la realidad fuera solo la superficie de algo mucho más profundo, hoy vamos a entrar en este conocimiento prohibido con profundidad. Vamos a entender por qué este principio ha sido distorsionado por la religión, ridiculizado por la ciencia materialista, y por qué cuando lo comprendes empiezas a ver señales por todas partes, porque esta verdad no te la quieren contar, pero una vez que la ves, ya no puedes volver atrás. Te advierto, lo que estás a punto de descubrir va a cambiar tu manera de ver el mundo, de verte a ti mismo y de entender por qué tu vida ha sido exactamente como ha sido hasta ahora. No estoy hablando de creencias New Age o filosofías modernas sin sustento. Estoy hablando de una sabiduría que se remonta a miles de años, que ha sido preservada en los textos más antiguos de la humanidad y que ha sido el secreto mejor guardado de las escuelas de misterios más poderosas de la historia. Para comprender el verdadero alcance de esta ley universal, debemos viajar atrás en el tiempo, mucho antes de la religión organizada, antes de los dogmas, antes de que la sabiduría fuera encerrada entre muros. Nos encontramos en el corazón del antiguo Egipto, donde los iniciados de las escuelas de misterios eran entrenados en el arte de leer el mundo invisible. Uno de los pilares de esa enseñanza era el principio de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Este conocimiento no surgió de la fe, sino de la observación profunda del cosmos, de la vida, del alma humana. Era una sabiduría revelada, no impuesta y transmitida solo a quienes estaban preparados para sostenerla, porque entender este principio es como sostener un espejo entre dimensiones. Significa que cada átomo en tu cuerpo contiene la geometría de las galaxias, que cada célula es un fractal de la conciencia universal y que cada uno de tus actos tiene una repercusión que trasciende lo físico. Arriba y abajo, adentro y afuera, microcosmos y macrocosmos. El mismo patrón se repite en la estructura de un árbol y en la de un rayo, en la espiral de un caracol y en la danza de las galaxias, en el ciclo de tu respiración y en la expansión y contracción del universo. Pero este principio no se limita a la forma, habla de vibración, de intención, de energía. Lo que piensas, lo que sientes, lo que proyectas desde lo más íntimo de tu ser, se manifiesta en la realidad que habitas. Tu mundo externo no es más que el reflejo de tus paisajes internos, y el estado de la humanidad, con todo su dolor y su belleza, refleja el nivel de conciencia colectiva. Empiezas a entender por qué esta enseñanza fue silenciada, porque una humanidad que comprende que lo que hay arriba
se refleja abajo, que no hay separación entre materia y espíritu, entre ciencia y conciencia. No es fácil de controlar. No necesita intermediarios para conectarse con lo divino. No obedece sin cuestionar, no repite sin comprender. Este principio es tan potente que muchas religiones lo han ocultado bajo capas de metáforas o directamente lo han condenado como herejía, pero sigue vivo, palpitando en los textos herméticos, en los grimorios de los antiguos, en las enseñanzas de los grandes avatares espirituales y, lo más importante, sigue vivo dentro de ti, porque tú también eres un puente entre planos. Tu cuerpo está hecho de tierra, pero tu conciencia pertenece a las estrellas. Tú eres el abajo que puede acceder al arriba, y si aprendes a mirar, todo a tu alrededor comienza a hablarte. Los símbolos, los sueños, las coincidencias que no son casuales. Este no es un conocimiento que se memoriza, es un conocimiento que despierta. Pero espera, porque lo que te he contado hasta ahora es solo el primer nivel de esta verdad. Hay algo más profundo, más oscuro, más impactante que necesitas saber, y tiene que ver con cómo esta sabiduría antigua no solo fue ocultada, sino deliberadamente pervertida. ¿Te has preguntado alguna vez por qué las religiones organizadas tienen tanto miedo a que descubras tu propio poder? ¿Por qué insisten en que necesitas intermediarios para conectarte con lo divino? La respuesta va a sorprenderte y va a cambiar por completo tu percepción de la historia, de la religión y de tu propio potencial espiritual. Porque lo que estás a punto de descubrir no es solo historia antigua, es una manipulación que continúa hasta el día de hoy, una distorsión tan profunda y sistemática que ha alterado la forma en que la humanidad entera entiende su lugar en el universo. Cuando una verdad tiene el poder de liberar al alma, tarde o temprano será deformada por quienes desean dominarla. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con la ley de correspondencia. Como es arriba, es abajo, no solo fue olvidada, fue pervertida. Lo que alguna vez fue una guía para la autoexploración, la unión con lo divino y la comprensión del universo, fue transformado en dogma, en temor, en estructura jerárquica. La Iglesia Católica, como otras instituciones religiosas y políticas, no tardó en comprender que una humanidad consciente de su conexión directa con lo sagrado era una humanidad imposible de subyugar, porque cuando tú sabes que lo divino habita en ti, ya no necesitas intermediarios. Cuando sabes que el cielo no está en las nubes sino en tu frecuencia interior, el infierno ya no te asusta, y si entiendes que lo superior no está por encima, sino en resonancia contigo, entonces nadie puede imponerte un camino, ni una verdad, ni una culpa. Así comenzó la gran distorsión. Se nos dijo que Dios estaba fuera, lejos, sentado en un trono invisible. Se nos enseñó que solo ciertos hombres, vestidos con túnicas y símbolos, podían hablar con Él. Se nos impuso la idea de un cielo al que solo se llega obedeciendo reglas, y de un infierno esperando por cada desliz. Y lo más grave, se rompió el espejo. Ya no éramos reflejo de lo divino, éramos pecadores, indignos, exiliados de la fuente por naturaleza, pero esta visión fragmentada, vertical y punitiva, no estaba en los orígenes del cristianismo. Si uno investiga los evangelios apócrifos, las enseñanzas gnósticas o los textos místicos prohibidos por la Iglesia, descubrirá que los primeros cristianos hablaban del reino de Dios dentro de vosotros. Jesús, el maestro esotérico más incomprendido de la historia, enseñaba que cada ser humano era luz y que esa luz podía ser encendida desde el interior. La doctrina de la correspondencia estaba implícita en sus parábolas, en su modo de sanar, en su mirada hacia los pobres y los excluidos. Pero todo eso fue domesticado, censurado, reescrito, porque un Jesús que despierta es peligroso, un alma que se reconoce como fractal del todo es libre, y una persona libre no se arrodilla ante el miedo. Por eso, durante siglos, la Iglesia borró las huellas del conocimiento hermético, quemó libros, persiguió alquimistas, llamó herejes a los que veían más allá del dogma. Todo lo que recordara que lo divino se refleja en lo humano, que el alma es un espejo del cosmos, fue silenciado, pero no pudieron borrar el eco
El principio sigue vivo, en los símbolos escondidos en las catedrales, en la geometría de los vitrales, en la arquitectura sagrada que aún susurra a quien sabe mirar, y sobre todo, sigue vivo en ti. Pero aquí viene lo que nadie esperaba, lo que incluso los estudiosos del hermetismo desconocen. Esta supresión no fue un accidente histórico, fue un plan deliberado. Existe evidencia arqueológica y documental de que los textos herméticos originales contenían no solo el principio de correspondencia, sino también las técnicas exactas para activarlo. Métodos específicos, rituales precisos, frecuencias sonoras y geometrías sagradas que permitían a cualquier persona común acceder directamente a estados de conciencia superiores. Lo que las religiones organizadas realmente temían no era que la gente creyera en Dios, sino que descubriera que eran Dios, que cada ser humano tiene el potencial de convertirse en un canal directo de la creación, y esa información no desapareció, fue redistribuida, fragmentada. Algunos conocimientos fueron preservados en sociedades secretas, otros fueron codificados en símbolos arquitectónicos, y otros fueron integrados en el entretenimiento moderno, en los medios, en la tecnología. ¿Has notado cómo algunos símbolos aparecen constantemente en la cultura popular? Cómo ciertas geometrías se repiten en logos corporativos. Cómo algunas películas parecen contener conocimientos profundos sobre la realidad. No es casualidad, es redistribución controlada del conocimiento oculto. La verdad no muere, solo se oculta. Y cuando una enseñanza ha sido enterrada bajo siglos de miedo, manipulación y estructuras rígidas, el alma comienza a buscarla en sueños, en símbolos, en resonancias que no puede explicar, pero que reconoce. Esa es la llamada que muchos sienten hoy. Una necesidad silenciosa, pero profunda, de volver a un conocimiento que no viene de los libros, sino del alma. Como es arriba, es abajo, no es una frase para repetir como mantra vacío. Es una invitación a mirar dentro y ver el reflejo del universo, a comprender que lo que piensas, sientes y haces no solo influye en tu realidad personal, sino que resuena con fuerzas cósmicas que están esperando tu activación consciente. Y esa activación empieza con el recuerdo, no con dogmas, no con obediencia ciega, sino con el reconocimiento profundo de que tú también eres parte del orden sagrado, que tus células responden al mismo patrón que las galaxias, que tus emociones generan campos vibratorios que impactan no solo tu destino, sino la red energética del planeta. ¿Quieres volver a conectar con ese poder? Entonces el primer paso es despertar la mirada simbólica. Comienza a ver más allá de lo literal. El mundo físico es solo una capa de una realidad multidimensional. Cada experiencia, cada encuentro, cada obstáculo tiene un reflejo en otro plano. Mira los ciclos del día y la noche como reflejo de tus procesos internos, la luna como símbolo de tu inconsciente, el sol como emblema de tu conciencia pura, el corazón como altar, la respiración como puente entre mundos. Como es arriba, es abajo, no es una metáfora poética, es un mecanismo oculto del universo, y puedes activarlo con prácticas sencillas pero poderosas. La contemplación diaria del cielo, no para admirarlo, sino para reconocerlo como parte de ti. La meditación con geometría sagrada, para sincronizar tus campos energéticos con los patrones de la creación. La escritura simbólica, en la que anotas tus sueños, tus sincronicidades, los números que se repiten, los encuentros que parecen guiados. Y, sobre todo, la autoindagación, ese viaje hacia adentro donde comienzas a observar tus pensamientos, tus sombras, tus luces, sin juicio, con reverencia. Cada vez que eliges la presencia en vez del ruido, cada vez que eliges la verdad interna sobre la opinión externa, cada vez que comprendes que el mundo no te sucede, sino que lo estás co-creando, estás restaurando el principio, estás alineando tu frecuencia con la arquitectura del cosmos. Y entonces ocurre el milagro. Lo de arriba responde, porque cuando tú cambias dentro, la realidad también cambia fuera. Durante siglos, la humanidad ha buscado respuestas afuera, en templos, en libros sagrados, en figuras de autoridad, pero las verdades más poderosas
nunca han estado fuera, siempre han estado ocultas a simple vista, en nuestro interior. Como es arriba, es abajo, no es un simple principio hermético, es un espejo cósmico, es una ley viviente, una llave, una guía, y también es un secreto que ha sido distorsionado, temido, censurado, porque quien lo comprende ya no puede ser manipulado. Cuando entiendes que la divinidad no está en un trono lejano, sino que vibra en tu respiración, cuando asumes que tus pensamientos son arquitectura, que tus emociones son magnetismo y que tus actos resuenan en los planos sutiles, todo cambia. Ya no eres víctima de un destino ciego. Ya no repites patrones heredados. Te conviertes en alquimista, en puente entre mundos, en constructor consciente de tu realidad. Pero este despertar no es cómodo, no es lineal, requiere coraje, requiere desaprender, requiere mirar de frente todo lo que la sociedad y a veces incluso la religión ha querido que ignores, que tú eres imagen y reflejo del cosmos, que el infierno y el cielo no están fuera, sino en la forma en que eliges pensar, sentir y vivir cada día. Y si eliges elevarte, si decides actuar desde el alma y no desde el miedo, si comienzas a vivir con coherencia, entonces el principio se activa, entonces la alquimia ocurre, y entonces todo cambia. El conocimiento oculto ya no está oculto, está esperando, dentro de ti, porque como es arriba, así comienza a ser también tu vida aquí abajo. La pregunta es, ¿estás listo para activar el espejo?